Bienvenidos a su nuevo día. No me canso de decirlo una y otra vez. Siempre, sin pensarlo dos veces, siempre nos sentimos bien agradecidos que usted está viendo esta programación. No importa en qué parte del mundo se encuentra. Mire, no importa en qué circunstancias se encuentra. Nosotros nos gozamos que usted nos puede estar viendo, sea ahorita en vivo o ve esta programación durante la semana. Siempre bien contentos que nos acompañen. Mire, voy a entrar ya directamente al mensaje de hoy porque tengo muchas cosas que quiero compartir con ustedes. La semana pasada, uno de los grandes enfoques que vimos en el mensaje, hablamos de estos cuatro hombres que estaban dispuestos a recoger, a levantar, a cargar a su amigo que era un paralítico, y la visión y la misión de ellos era llevarlo a Jesús. Me encanta porque estos cuatro hombres estaban más que dispuestos a hacer lo que ellos tenían que hacer para ayudarle a sus amigos. Un amigo que él no podía ayudarse a sí mismo. Y cuando yo digo que ellos estaban dispuestos a hacer lo que tuvieran que hacer, en la historia lo describe bien claro en la palabra de Dios, que cuando cargaron a su amigo y llegaron a la casa, porque la casa estaba llena de gente, no podían entrar por la puerta. Entonces, ¿qué mentalidad, qué actitud tomaron estos hombres? No tiraron la toalla, no se rindieron, sino que subieron a esa casa y hicieron un hoyo en el techo de esta casa. Y una de las cosas que compartí con ustedes es que la historia de estos cuatro hombres para mí es un gran ejemplo, es una buena descripción de cómo se debe de ver la iglesia y lo que la iglesia debe también estar haciendo. Porque no se trata solamente de sino que también es de hacer, de las acciones. Otras cosas que compartí con ustedes. Y hablo por medio de Iglesia Nuevo Día, hablo como representante sí de Cristo, pero como pastor de Iglesia Nuevo Día. Eso es lo que yo le dije a la congregación. Si nosotros no estamos trayendo gente que está quebrantada, gente que está perdida, si no lo estamos trayendo a Jesús, entonces ¿qué estamos haciendo? Si no estamos dirigiendo al perdido a Jesús, entonces vamos a mejor cerrar la iglesia y vamos a ponernos a hacer algo diferente. Ahora yo quiero que vaya conmigo este día al libro de Lucas capítulo 5 versículo 20. Usted va a ver la escritura aquí en la pantalla. Lucas 5:20. Este es uno de los versículos que leímos la semana pasada. Dice la palabra de Dios que al ver la fe de ellos, Jesús dijo: amigo, tus pecados quedan perdonados. Amigo, tus pecados quedan perdonados. La primera cosa que quiero ver en este versículo que quiero explicar o comunicar es lo siguiente: que todo lo que había pasado en la vida de ese hombre antes de que él llegase a esa casa, en el momento que sus amigos decidieron levantarlo y llevarlo delante de Jesús, todo eso involucró una relación y involucró amor. Amor y una relación lo llevó a donde estaba Jesús. Es más, me encanta la parte cuando Jesús le dice a este hombre: amigo, tus pecados son perdonados. ¿Por qué? Porque eso se trataba de relación y de amor. La semana pasada traté de traerlos, tratar que ustedes vieran y sintieran esta historia, porque yo quiero que usted se ponga de nuevo en los pies, en la posición de este hombre, que me imagino que cuando sus amigos lo cargaron y lo llevaban, había pensado: ay, cómo tal vez estoy siendo de molestia. Y luego llegan a ese lugar
lugar y sus amigos deciden que no van a regresar, que ellos vinieron a buscar una bendición para él y que no se iban a ir a casa, no iban a regresar a casa sin que este hombre experimentara su milagro, su bendición. Entonces lo que siguiente que hacen, empiezan a subir una casa que no pertenece a ellos. Me imagino que este hombre había dicho: ahora me tienen que cargar. No hubiera comido tanto pan, mejor que no hubiera comido tanto pez porque estoy pesando más. Pero no importó, lo levantaron, lo subieron al techo. Y yo me puedo imaginar que bajan a este hombre, y ese hombre estaba paralítico, pero él podía oír. Y de repente escucha unos ruidos y tal vez no puede ver por su posición, pero lo oye, y tal vez hace la pregunta: ¿qué están haciendo? Y uno de sus amigos le responde: estamos haciendo un hoyo, estamos removiendo unas cosas para traerte y ponerte delante de Jesús. Todo esto tiene que ver con una relación. Qué historia tan hermosa, qué historia tan poderosa. Pero de repente ahí viene el enfrentamiento. Ahora vaya conmigo a Lucas capítulo 5 versículo 21. Lucas capítulo 5 versículo 21. ¿Qué hizo Sarah? Capítulo 5 versículo 21. Dice: los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a pensar: ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Así, en un momento, todo lo que tenía que ver con una relación, lo que Dios había llevado a cabo en ese hombre, de repente el conflicto, el choque, es la religión tratando de interferir, tratando de interrumpir, tratando de despreciar lo que la relación y el amor había llevado a cabo en la vida de este hombre. Qué triste. Qué triste. Es un poquito de una locura, ¿verdad? Una locura que un grupo bajo el mismo techo, un mismo grupo con la misma razón que se encuentran en ese hogar, que estaban ahí porque Jesús estaba en esa casa, pero con un pensamiento totalmente diferente. El pensamiento diferente, opinión diferente de lo que había pasado en la vida de ese hombre paralítico. Me imagino que cuando esos hombres oyeron que este hombre le dice Jesús, que le dice Jesús amigo, y qué hermoso, ¿verdad? Que aunque él estaba sintiendo tal vez todo ese sentimiento de ay, cómo estoy tal vez haciendo una pesadez para ustedes, pero en ese momento él oye que Jesús le dice que Jesús le dice amigo, todo cambió. Y me imagino que cuando sus amigos también escucharon que Jesús le había dicho esto y que había perdonado sus pecados, me imagino que estos hombres se regocijaban. Se regocijaban porque tal vez decían: mira, no perdimos el tiempo en venir aquí. Tal vez nos duele la cintura un poquito, tal vez los brazos están un poquito débiles, pero mira qué hermoso que Jesús le está diciendo amigo, y que él acaba sus pecados acaban de ser perdonados. Pero en el mismo hogar, en el mismo casa, debajo del mismo techo, ahí también están los fariseos y los maestros de la ley. Cuando unos se gozaban porque Jesús había perdonado sus pecados, los otros están diciendo: ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Mismo grupo, bajo el mismo techo, pero con opiniones totalmente diferentes. Es interesante porque estos hombres no dijeron nada. No abrieron su boca, pero lo que sí hicieron es que lo pensaron. ¿Quién es este hombre que habla blasfemia? Y vamos a ser honestos y vamos a ser transparentes. La verdad es esto, que nosotros, usted y yo, tenemos que examinarnos a nosotros mismos, porque cuántas veces hacemos exactamente lo que los fariseos hicieron. Exactamente. Tal vez no estamos diciendo nada, pero sí lo estamos pensando.
Y sabe que es aún más trágico que eso, que a veces, muchas de esas veces lo hacemos en la casa de Dios. Mira ese cómo viene vestido, mira esa, mira cómo tal vez se parece que acaba de salir del baile y se vino directamente a la iglesia. Tal vez no lo decimos, pero lo pensamos. Si no me puede dar un amén, deme un ouch. Ahora, déjenme decirles por qué tal vez los fariseos tenían un problema o estaban de desacuerdo con lo que Jesús acababa de proclamar sobre este hombre. Una de las razones es por esto, porque no habían aceptado a Jesús como Dios. Ellos no podían ver a Jesús como el Hijo de Dios. No habían aceptado, creído en sus corazones que Jesús era el Hijo de Dios. Y fíjese, lo mismo no cambia en el tiempo de hoy, en el día de hoy. Tenemos que reconocer quién es Jesús en nuestra vida, porque cuando tú no reconoces que Él es el Hijo de Dios y que Él tiene poder y autoridad para perdonar tus pecados, entonces no vas a poder aceptar y recibir eso sobre tu vida. Número 2, ellos pensaban y creían que este hombre paralítico, que él no merecía ser perdonado. Lo voy a recalcar y luego lo voy a explicar. Ellos pensaban, sentían que este hombre no tenía el derecho de ser perdonado. Ahora déjenme explicarle lo que quiero decir. Vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 9, empezando en el versículo 1. Dice así: a su paso Jesús vio un hombre que era ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron, fíjese la pregunta: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Están tratando de entender, tener sentido común, por qué es que este hombre nació ciego. Jesús le responde: ni él pecó ni sus padres, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Este hombre va a ser un testimonio vivo de quién soy yo y lo que yo puedo hacer. Mire, durante esos tiempos, en la cultura que ellos vivían, la enfermedad, el sufrimiento, muchas veces se conectaba o se miraba como un castigo de pecado. Cuando la gente nacía con una enfermedad, automáticamente ellos lo conectaban con pecado en sus vidas. En otras palabras, sufrían lo que estaban sufriendo porque lo merecían. Lo merecían. O tal vez alguien en su familia había hecho algo. Entonces lo que está sucediendo aquí, los discípulos, viendo que ese hombre había nacido o que era ciego de nacimiento, los discípulos tienen dos opciones: o este hombre tal vez en una manera u otra pecó antes de que nació, o él estaba siendo castigado por algo de que sus padres hicieron. Por eso estaba en esa situación. Este era su creencia religiosa. Esta era la doctrina y la teología de estos discípulos. Pero Jesús está a punto de reventar, de quebrar, de hacer pedazos la teología, la doctrina, los religiosos, creencias religiosas que los discípulos tenían. ¿Y cómo es que Jesús hace esto? Con esto lo que dijo, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Por favor, si no me ha estado poniendo atención estos últimos minutos, póngame atención, porque es bien importante que usted entienda lo próximo. Escúcheme por favor. En este mundo, aquí donde vivimos, usted y yo podemos tener todo el entendimiento del hebreo y del griego y del latín. Puedes tener la mejor doctrina en teología, escúcheme por favor, pero si usted no tiene amor, no tiene nada.
Me encanta cómo lo describe el apóstol Pablo. Dice, puedes tener esto, puedes tener el otro, pero si no tienes amor, eres un símbolo nomás que está haciendo ruido. Puedes tener la mejor doctrina, pero si no tienes amor, no tienes nada. No tienes sentido común. Yo no lo puedo entender. Lo he tratado de entender, pero no lo puedo entender. Cómo gente que dice que es cristiana, creyentes, pueden entrar a la casa de Dios, ver a su hermano, ver a su hermana, abrazarlos y besarlos y aventarse un aleluya, un gloria a Dios, un amén y alabar al Señor. Pero el momento que salen del edificio, el momento que salen a la calle, ven a alguien que está vestido diferente que ellos, que tal vez tienen un estilo de vida diferente que ellos, y de repente ese amor se convierte en odio en un momento. Yo quiero que piense esto por unos minutos. Escuche por favor. Vamos a regresar a la historia de estos hombres, de estos 4 hombres. Me encanta porque estos hombres no estaban pensando o haciendo la pregunta de por qué este hombre se encontraba en esta situación. Ellos no dijeron entre sí mismos, oye, espérame, amigo, antes de que te levantemos y te carguemos hasta allá, primero vamos a ver, vamos a investigar. ¿Por qué te encuentras en la situación en que te encuentras? ¿Por qué estás paralítico? A ver, dime, ¿qué pecado hiciste? ¿Qué es lo que, a ver, platícame, tu papá era mujeriego, por eso estás, o porque tu mamá era chismosa? ¿Por qué te encuentras en la posición, la situación que te encuentras? No, eso no fue lo que ellos hicieron. Lo que ellos hicieron es que vieron a alguien que estaba en necesidad, y lo que ellos hicieron es que levantaron, recogieron a este hombre y lo llevaron a Jesús. ¿Por qué? Porque lo amaban, porque tenían una relación con Él. Yo no sé cuáles eran sus creencias de estos 4 hombres. Yo no sé cuál doctrina ellos eran. Yo no sé si eran bautistas o metodistas o luteranos o pentecostales o no sé qué, carismáticos, católicos. Yo no sé cuál era su doctrina, y con todo respeto no me importa cuál era su creencia. Lo que yo sí sé es que ellos tenían fe que Jesús podía traer una transformación sobre su amigo. Entonces ellos no se perdieron en doctrina o no doctrina, en si traía pantalones o no, si traía zapatos. Lo levantaron y lo llevaron a Jesús. ¿Por qué? Porque tenían fe. Y cuando nosotros tenemos fe y le añadimos amor, o cuando nosotros tenemos amor y añadimos fe, no solamente cambia, transforma nuestras vidas, sino que transforma a aquellos que están alrededor de nosotros. Nuestro encuentro con Jesús, nuestra relación con Jesús, porque hemos tenido un encuentro con su amor, deberíamos tener fe, pero amar al prójimo y creer, tener fe que Dios puede cambiar su vida. Ahora yo quiero que vaya conmigo al versículo 4. Después de que Jesús le dice esto, que esto fue para que la gloria de Dios sea manifestada en su vida, le dice esto: mientras sea día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Déjeme platicarles, déjeme contarles algo interesante que me sucedió esta semana mientras yo leía y estudiaba estas escrituras. Cuando yo primeramente leí este versículo, le leí de esta manera: mientras sea de día, tengo que llevar a cabo la obra que me envió. Lo leí de esa manera, pero no dice yo tengo que, dice tenemos que. Él está comunicando a su discípulo: no solo más se trata de mí, sino que ustedes también tienen una responsabilidad. Y eso trajo mucho gozo para mi vida, porque la semana pasada les compartí con ustedes que el traer a gente quebrantada a Jesús no solamente la responsabilidad del pastor, no solamente la responsabilidad del evangelista, del predicador, del maestro, del maestro de la escuela bíblica, no, sino que todos tenemos una responsabilidad de llevar a gente a Jesús.
Entonces lo digo de nuevo. Esto no se trataba de el pecado que cometió ese hombre o el pecado que hizo sus papás, de lo que hicieron o no hicieron. Nada de eso importaba. Déjame decirlo de esta manera. Escuchen, por favor. La razón que Jesús hace a un lado la pregunta que ellos que hacen o hace a un lado sus pensamientos de los discípulos, la doctrina de los discípulos, sus creencias, era porque Dios quería que ellos se enfocaran de lo que verdaderamente era importante en ese momento, de la situación que estaba a mano. La situación era que ese hombre necesitaba ser sano. Eso lo que importaba. No importaba, no traten de tener sentido común o traten de encontrar la raíz de por qué está ahí. No pierdan el tiempo haciendo eso, sino vamos a orar, vamos a declarar sanidad sobre su cuerpo, sobre su vida. Escúcheme por favor, mi hermano. Escúcheme por favor, mi hermana. Escúcheme, amigo o amiga. No pierdas lo que Dios, en la transformación que Dios está haciendo en la vida de otros, porque estás tan enfocado en tus sistemas y tus estructuras religiosas, en tus creencias religiosas. No pierdas la bendición de ver la transformación que Jesús está haciendo en la vida de otros, porque estás tan enfocado. Pero ¿por qué hace en ese día o por qué no lo hace? No te pierdas en eso. Ahora déjenme explicarles lo que quiero decir con lo que acabo de proclamar, de decir en este momento. Entonces, cuando vemos esta historia de este hombre ciego, vemos que Jesús no se distrae, no está distraído, no está preocupado por la doctrina o religiosa, no está preocupado de dónde vino su pecado, no. Él se enfoca en la necesidad que está delante de él. Este hombre necesita ser sanado. Entonces Jesús le regresa su vista. Pero mire lo que pasa, lo siguiente que pasa. Vaya conmigo al versículo 13, Juan 9, versículo 13. Llevaron ante los fariseos aquel que había sido ciego. Déjenme pasar por un segundo y déjenme darle un poquito de contexto. Lo que acaba de suceder anteriormente es que Jesús escupe en la tierra, hace lodo, se lo pone en los ojos de este hombre y luego le dice que vaya y que él lave ese lodo. Y al momento que ese hombre se fue de Jesús, todavía ciego, pero el momento que limpió sus ojos, la Biblia dice que él pudo ver. Y ahora que este milagro ha sucedido en su vida, de repente aquí de nuevo entran los fariseos a otro choque, como en la otra historia que estamos estudiando y viendo, un choque entre religión y relación. Llevaron ante los fariseos a aquel que había sido ciego. Era sábado cuando Jesús hizo el barro y abrió los ojos del ciego. Era un día sabático. Por eso los fariseos a su vez le preguntaron cómo había recibido la vista. Me untó barro en los ojos, me lavé y ahora veo, respondió. Algunos de los fariseos, fíjese, ahí viene la religión. Uno de los fariseos comentaban: este hombre no tiene parte de Dios. Aquí está la religión haciendo un lado quién verdaderamente es Jesús. No solamente no lo pueden aceptar como un hijo, como el Hijo de Dios, sino que aquí la religión habla bien fuerte. Dice: ese hombre, hablando de Jesús, no viene de parte de Dios, porque fíjese, porque no respeta el sábado. Qué locura, qué pena, qué vergüenza. Yo no sé cómo lo quiere describir, pero qué pena que en delante de estos hombres religiosos, de los fariseos,
está un hombre que toda su vida había sido ciego y ahora ve. En lugar de ellos regocijarse y celebrar que este hombre ahora que era ciego ahora ve, en lugar de dar gloria a Dios que ese hombre que era ciego ahora ve, mejor en lugar están preocupados en qué día y cómo Jesús hizo el milagro en su vida. Y eso es lo que hace la religión. Otros objetaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes señales? Y había desacuerdo entre ellos. Déjeme pasar otro segundo ahí, porque yo necesito que usted escuche esto. Y tal vez usted nunca ha experimentado esto, y ojalá que nunca lo experimente. Pero cuando se junta un grupo de gente y solamente las pláticas son doctrinas, y que bautiza y metodista y eso y el otro, y cuando es solamente de opiniones religiosas y interpretaciones, lo que sucede es que causa división, causa un desacuerdo. Eso es lo que pasa. Pero cuando hablamos de Jesús, Jesús es el que renueva todo. Lo vuelvo a recalcar: no se pierda de lo que Dios está haciendo en la gente alrededor de usted, porque está tan enfocado sobre doctrinas, sobre sistemas y estructuras religiosas. Vamos a seguir leyendo. Fíjese el versículo 24. Estos hombres tremendos, estos fariseos, porque no podían nomás gozarse, no podían alabar a Dios. Fíjense lo que hacen. Por segunda vez lo vuelven a llamar. Por segunda vez llamaron los judíos al que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. A nosotros nos consta que ese hombre es pecador. Fíjese cómo responde el hombre que anteriormente era ciego. Ahora este hombre los puede ver a estos religiosos, los puede ver a sus caras, y le dice esto: si es pecador, no lo sé, respondió el hombre. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Mire, ustedes religiosos, fariseos, ustedes pierdan su mente, pierdan su tiempo tratando de figurar, de entender por qué esta transformación ha pasado. Yo lo dejo a ustedes. Si quieren volverse locos, ustedes vuélvanse locos. Lo que yo sí sé es esto: yo no me voy a enfocar en cómo y por qué lo hizo. Yo no estoy enojado porque escupió, me hizo un barro. Yo lo único que sé es esto: que antes yo estaba ciego y ahora puedo ver. Ahora, ¿quiere ver más drama? ¿Quiere ver más caos? Le voy a leer, le voy a enseñar más drama. Fíjese, el siguiente versículo dice: pero ellos le insistieron: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ya les dije y no me hicieron caso. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? ¿Es que también ustedes quieren hacer sus discípulos? Aquí un poquito de sarcasmo aquí. Tantas preguntas, pues tal vez ustedes también quieren ser sus discípulos. Entonces lo insultaron y le dijeron: discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Tú eres un discípulo de ese hombre que ni sabemos quién es, de dónde viene. Pero nosotros, aleluya, gloria a Dios, aleluya, somos discípulos de Moisés. En otras palabras, somos mejor que tú. Gracias, Señor, que yo no soy como este pecador. Y sabemos que Moisés le habló a Dios, pero de este no sabemos ni de dónde salió. ¿Cómo miran a Jesús? ¿Cómo hablan de Jesús? Ahí dice: allí está lo sorprendente, respondió este hombre que antes era ciego, que ustedes no sepan de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos, a quienes hacen su voluntad. Jamás se ha sabido
quien alguien le haya abierto los ojos a uno que nació ciego. Si este hombre no vendría de parte de Dios, yo no podría hacer nada. Ellos replicaron: tú que naciste sumido en el pecado, ¿vas a darnos lecciones a nosotros? ¿Por qué? Porque ese hombre no lo podían ver como un hombre transformado, porque según su mentalidad religiosa, este hombre había sido ciego, nació ciego, porque aquí lo dice, tú naciste sumido en pecado. Tú estabas en esa posición porque eres un pecador o porque tus padres pecaron. Tú no mereces ser sanado. Entonces tú no puedes darnos lecciones a nosotros, porque nosotros somos los fariseos. Nosotros pertenecemos a Moisés. Una vez más, yo soy mejor que tú. Dice aquí, y lo expulsaron. Y lo expulsaron. Lo sacaron. Lo expulsaron. Y eso es exactamente el sistema y las estructuras de la religión. Es exactamente lo que hace. Expulsa a la gente, lo saca de fuera. ¿Se acuerda que hace unas semanas leímos en Mateo 23 cuando Jesús le dice a los fariseos y a los escribas: ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos, dice, hipócritas, les cierran a los demás el reino de los cielos, y ni entran ustedes ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. Yo necesito que usted me escuche. Esto yo se lo comuniqué, iglesia Nuevo Día, a los últimos 2 servicios que tuvimos aquí en vivo, aquí con personas también en línea a las 11. Yo dije esto muy claro: escúcheme por favor, no vamos a hacer ese tipo de iglesia. No somos esa y no es lo que hacemos. ¿Saben por qué? Porque Jesús no hizo eso, y no es lo que Jesús hace. Tan interesante no puedo pensar otra manera para describirlo, pero voy a usar la palabra interesante. Que anoche, mientras yo estaba terminando de poniendo este mensaje aquí para compartir con ustedes, tomé un tiempo para reposar. Y entonces entré a Facebook, a las redes sociales, y el primer video que vi es un video de una iglesia, un pastor aquí en Estados Unidos. Y este pastor, nomás para explicar un poquito el contexto, sin meterme en mucho detalle, este pastor estaba predicando y alguien entró a su iglesia, a su congregación, que no estaba vestido en la manera que él sentía que esa persona, que sabemos por los detalles que compartió, una persona que no tenía a Cristo, una persona que tenía un estilo de vida diferente de lo que el pastor creía. Y sabe lo que hizo ese pastor detrás de ese púlpito, enfrente de toda la congregación, enfrente de la cámara, vio a esa persona y dijo: salte, lárgate de este lugar, no vuelvas a entrar a este lugar vestido de esa manera. Si vas a regresar a esta casa, vas a regresar cambiado, porque yo no voy a poner mi salvación en esta posición de perderla. Qué triste. Eso lo dije la semana pasada y lo vuelvo a decir de nuevo, a recalcar que la religión quiere transformarte por lo de afuera, pero Jesús quiere transformarte por dentro. Qué triste que este hombre literalmente cerró la puerta en la cara de esa persona. Ese hombre que estaba tratando de entrar, yo no sé exactamente quién es este hombre, pero si llegó a la casa de Dios, tal vez es porque él tenía necesidad de tener un encuentro con Jesús. Pero en lugar de tener un encuentro con Jesús, tuvo un encuentro con religiosidad, tuvo un encuentro con condenación, tuvo un encuentro con alguien que no podía ver a ese hombre como Jesús lo estaba viendo. Y los resultados es que ese hombre salió de ese edificio, me imagino, con su corazón aquebrantado de que fue avergonzado de esa manera. Lo vuelvo a
recalcar, nosotros no somos eso y no hacemos eso, porque Jesús no es esa persona y Él no hace eso. Ahora, por si de pura casualidad, o como se dice por ahí, de pura causa, si hay alguien que está escuchando que está un poquito enojado porque tú tienes un espíritu religioso y te incomoda lo que estoy compartiendo, déjame compartirte palabra de Dios. Déjame compartirte que tu doctrina sea transformada, no por medio de mi opinión, sino por medio de la palabra de Dios. Vaya conmigo al versículo 35. Dice: Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre. Voy a leerlo de nuevo, escúcheme por favor. Jesús se enteró que había expulsado a aquel hombre, y dice la palabra de Dios, y al encontrarlo, y con esto voy a terminar, escuche por favor. Jesús se enteró que este hombre, yo no sé quién fue a platicarle a Jesús, pero alguien le dijo a Jesús: Señor, aquel hombre que tú sanaste, aquel hombre que tú oraste por él y él recuperó su vista, este hombre tuvo un encuentro con religión, y la religión, los religiosos lo expulsaron. Y dice, y al encontrarlo, qué poderoso, porque lo que yo puedo ver en ese contexto es al momento que Jesús oyó que lo habían expulsado, él empieza a buscarlo. Jesús se detiene de lo que estaba haciendo en ese momento y va a buscar a esa persona. Eso me recuerda de las escrituras que dice que él deja las 99 para ir a encontrar a una. Mi oración, y eso se lo compartí con los servicios en inglés, mi deseo y mis oraciones de que esa persona, no sé qué día fue, no sé cuando sucedió esto en este video, pero que esa persona que fue rechazada en la misma casa de Dios, que Jesús va y lo encuentra a esa persona. Fue y lo encontró y le preguntó Jesús, dice: ¿crees en el Hijo del Hombre? Y dice la persona, el que antes era ciego, dice: ¿quién es, Señor? Dímelo para creer en él. Porque recuerde, había oído a Jesús, pero era ciego. Oyó su voz, sintió el lodo, el barro que Jesús puso en sus ojos, salió de ese lugar, se lavó, vio, pero no lo había visto a Jesús. Y dice: ¿quién es, Señor? Dímelo para poder creer en él. Pues ya lo has visto, le contestó Jesús, el que está hablando contigo. Y mire lo que sucede, lo siguiente que sucede. Dice: creo, Señor, declaró el hombre, y se postrándose lo adoró. Postrándose lo adoró. La vida de ese hombre fue transformada por siempre. Y no fue porque Jesús primero investigó si fue él que pecó o si fue sus padres que pecó. Este hombre no fue transformado porque Jesús dijo: a ver, espérame, ¿eres bautista o de qué denominación eres? ¿Cuál es tu creencia? No, este hombre, la vida de este hombre por siempre fue transformada. ¿Saben por qué? Porque tuvo un encuentro con Jesús, porque tuvo un encuentro con la gracia de Dios, porque tuvo un encuentro con el amor de Dios. Ya voy a terminar, ya casi termino. Si usted tiene hambre, yo tengo más hambre. Estoy aquí desde las 7:30 de la mañana. Escúcheme. La historia de estos 4 hombres y este hombre paralítico, Lucas capítulo 5 versículo 22 dice así: pero Jesús supo lo que estaban pensando y les dijo:
¿por qué razonan así? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados quedan perdonados? ¿O levántate y anda? Dice, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad aquí en la tierra para perdonar pecados, para que entiendan quién soy yo, porque en sus mentes, en sus corazones, ustedes están tratando de encontrar la razón que yo acabo de perdonar sus pecados, y tal vez ustedes no han visto la transformación de lo que sucedió dentro de usted, de él, porque ustedes nomás están enfocados en lo de afuera. La religión se enfoca en lo que afuera dice, pero dice, se dirigió entonces al paralítico y le dijo, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante se levantó a la vista de todos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa alabando a Dios. La camilla que lo cargó, lo llevó a ese lugar. Ahora él está levantando esa camilla y está regresando a su casa alabando a Dios. Mire esto, por favor. Dos diferentes historias que involucran dos diferentes hombres, pero que tienen el mismito resultado. Un hombre regresa a casa caminando, perdonado y sanado, después de tener un encuentro con Jesús. El otro hombre regresa a su casa ahora viendo, porque tiene un encuentro con Jesús, y ahora perdonado también, porque creyó y alabó a Dios. ¿Por qué? Porque el enfoque no fue en doctrina y religión, pero sino el enfoque era que ellos tuvieron un encuentro real con Jesús. Escúcheme, uno de ellos no salió caminando de su casa. La última vez que él salió de su casa, salió cargado por unos amigos, pero ahora él regresa a su casa andando y alabando a Dios. Cuando ese hombre salió de su casa ciego, la última vez que salió de su casa, lo tuvieron que dirigir, ayudar para salir de esa casa. Pero cuando él regresó, después de encontrar a Jesús, tener un encuentro con Jesús, ese hombre regresó a casa ahora viendo. Y me encanta porque los dos fueron perdonados. Uno alabó a Dios, los dos alabaron a Dios. Uno regresó a casa alabando, y el otro se postró y adoró a Dios. Ese es el Jesús que yo sirvo. Tal vez hay alguien que está viendo este video, y lo vuelvo a recalcar, no sé si lo está viendo en vivo ahorita, si lo va a ver hoy en la noche, lunes. Tal vez hay alguien que estamos en el año 2023 y tú apenas estamos en el año 2021, pero tal vez en este momento es 2023 para ti, un sábado, un domingo, no importa. Quiero que sepas que Jesús, el Dios que servimos, es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Este Jesús que te estoy presentando es un Jesús que perdona pecados, y Él puede perdonar tus pecados. Tal vez tu perspectiva de Dios siempre ha sido, cuando tú te enfocas en ti mismo y ves tu vida y lo comparas con Dios, lo único que sientes es culpabilidad. Tú automáticamente sientes que no eres digno, no eres digna de que Jesús te ame y te acepte. Pero yo te acabo de mostrar por medio de la palabra de Jesús, por medio de la palabra de Dios, que Jesús perdona pecados. Y si tú eres esa persona que estás viendo, yo quiero que tú hagas esta oración. Ahí donde tú estás, si estás en una posición donde puedes cerrar tus ojos, yo quiero que cierres tus ojos y yo quiero que hagas esta oración conmigo. Di, Padre, dilo conmigo, di, Padre, en el nombre de Jesús, este día yo acepto a Jesús como mi único Salvador. Yo acepto tu amor, yo acepto tu misericordia, yo acepto tu gracia, yo acepto tu perdón en mi vida. Perdona mis pecados, Señor.
Me arrepiento de mis pecados. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mire, si tú hiciste esta oración, me encantaría que me hagas un favor. Mándanos un mensaje. Tú estás viendo esto por medio de Facebook. Mándanos un mensaje a la iglesia New Day Church, Iglesia Nuevo Día, y tú haznos saber que tú recibiste a Cristo. ¿Para qué? ¿Por qué? Para seguir orando por ti. Es todo. Esto no queremos nada más de ti. Nomás para saber y oír y celebrar lo que Dios ha hecho en tu vida. Los amamos mucho en el amor de Cristo. Si Dios nos da vida, aquí vamos a estar de nuevo la semana pasada predicando las buenas nuevas. Que el Señor le bendiga.